En una pequeña calle de Madrid, donde las aceras aún conservaban ese aroma a barrio de toda la vida, nació David Castillo. Era 1987, un año como cualquier otro, y a simple vista nadie podía adivinar que ese niño que jugaba al fútbol con una piedra en la plaza acabaría convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la televisión española. Pero como suele pasar en la vida, las grandes historias comienzan sin hacer ruido. Desde muy pequeño, David tenía una energía especial. No era el típico niño revoltoso, pero sí tenía ese brillo en los ojos que dejaba entrever una chispa distinta. Le gustaba observar. Mientras otros niños corrían sin parar, él se quedaba quieto, mirando cómo se desarrollaban las conversaciones de los mayores, captando los gestos, las expresiones. Algo se estaba cocinando en su interior, aunque él todavía no lo supiera. Su familia, humilde y trabajadora, siempre lo apoyó en todo. Su madre, una mujer de carácter, de esas que han aprendido a luchar con la cabeza alta, fue su mayor apoyo. Ella fue quien, casi por intuición, lo llevó a un pequeño casting para una serie infantil cuando David apenas tenía 10 años. No era nada serio, algo local, pero ahí empezó todo. David no solo gustó, cautivó. Con el tiempo, aquel niño del barrio se convirtió en un adolescente que empezaba a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación. Y fue entonces, en 2003, cuando le llegó la gran oportunidad que cambiaría su vida para siempre, el papel de Jonathan García en Aída. Aída fue un fenómeno televisivo que traspasó la pantalla. Era una serie que, sin grandes pretensiones, retrataba la vida en un barrio obrero con una mezcla de humor, drama y realismo costumbrista que conectó con millones de españoles. En ese microcosmos de personajes entrañables y estrambóticos, David Castillo interpretó al hijo menor de Aída, un chaval rebelde, descarado, pero con un corazón noble. Jonathan se convirtió en el espejo de muchos adolescentes de la época, el típico chico de barrio, fan del reggaetón, de los pantalones caídos y de las frases rápidas e irónicas. Durante casi una década, Castillo creció delante de las cámaras. Su evolución no solo fue física, pasó de niño a hombre ante los ojos de toda España, sino también actoral. En los primeros capítulos, su actuación era espontánea, natural, fruto de su instinto. Pero con el paso de los años, fue puliendo su técnica, aprendiendo de los grandes actores que le rodeaban, como Carmen Machi, Paco León o Mariano Peña. Y aunque algunos lo vieron como el eterno Jonathan, David empezó a demostrar que había mucho más en él que un solo personaje, pero crecer bajo los focos no es tarea fácil. Mientras sus amigos salían de fiesta sin preocupaciones, David tenía que memorizar guiones, grabar hasta altas horas y lidiar con la fama prematura. Lo llevaba con humildad, sí, pero también con un peso que no todos entendían. En más de una entrevista, él mismo reconoció que hubo momentos en los que se sintió perdido, confundido, sin saber quién era más, David o Jonathan. Cuando Aída llegó a su fin en 2014, David sintió una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía libertad. Pero también tenía que reconstruirse. Durante años, había sido parte de una rutina, de una familia televisiva que le daba estabilidad. Ahora, se enfrentaba al reto de reinventarse. Muchos actores jóvenes que se hacen famosos de golpe acaban desapareciendo, engullidos por la misma industria que los aplaudía. Pero David no quiso eso para él. Se tomó su tiempo. Empezó a estudiar teatro con seriedad, a formarse con maestros que no le regalaban elogios, que le exigían, que lo hacían enfrentarse a sus límites. Y así, poco a poco, fue encontrando una nueva voz como actor. En 2015, sorprendió a todos con su papel en La llamada, una obra de teatro musical escrita por los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que fue un auténtico bombazo. Su interpretación fue fresca, sincera, con ese punto de humor y ternura que lo caracteriza. Ya no era el niño de Aída, era un actor joven, con talento, que se atrevía con nuevos formatos. A partir de ahí, vinieron más proyectos, tanto en teatro como en televisión y cine. No siempre con la misma visibilidad,
pero sí con una coherencia interna. David eligió caminos que le llenaban, que le permitían crecer. No buscaba titulares ni portadas, buscaba verdad. A diferencia de muchos otros que se marean con la fama, David siempre ha mantenido los pies firmemente anclados al suelo. Sigue siendo el chico del barrio, ese que saluda a los vecinos, que se toma una caña en el bar de siempre, que no ha perdido el contacto con sus raíces. Quizás por eso el público lo sigue queriendo. Porque transmite cercanía, autenticidad. Porque no se le ha subido el éxito a la cabeza. En entrevistas, habla con humildad, sin poses. Reconoce sus errores, sus dudas, sus inseguridades. Y eso, en un mundo tan lleno de apariencias, se agradece. Tiene una visión madura de la vida, como si el haber vivido tantas cosas desde joven le hubiera dado una perspectiva más profunda. Y es que David ha visto el otro lado de la fama, el que no sale en las fotos, la soledad, la presión, la necesidad de demostrar constantemente que vales. En los últimos años, también ha estado implicado en causas sociales, especialmente en iniciativas que apoyan a jóvenes en riesgo de exclusión. Él sabe lo que es venir de abajo, y por eso no olvida a los que aún están peleando por su oportunidad. Ha colaborado con asociaciones, ha dado charlas, ha puesto su cara, y lo que es más importante, su corazón, al servicio de quienes lo necesitan. Hoy, David Castillo es un hombre hecho y derecho. Ya no necesita demostrar nada, pero sigue haciéndolo. Porque ama su oficio, porque lo respeta, porque sabe que la interpretación es un camino de toda la vida. No busca el estrellato fácil ni los papeles que le devuelvan al primer plano mediático. Busca historias que le remuevan, personajes que le reten. Hace poco, protagonizó una serie dramática donde interpretaba a un joven padre soltero, un papel que le permitió explorar nuevas emociones, alejado del humor que lo hizo famoso. La crítica lo elogió y el público, el de siempre, el que lo ha visto crecer, volvió a rendirse a su talento. También ha manifestado su interés por dirigir, por escribir, por explorar otras facetas del arte. Tiene ideas, tiene sensibilidad, tiene mucho que contar. Y uno intuye que, cuando decida dar ese paso, lo hará con la misma verdad con la que ha hecho todo en su vida. David Castillo no es solo un actor. Es un símbolo de una época, de una generación que creció viéndolo en la televisión, que se rió con sus frases, que se emocionó con sus escenas. Pero también es un ejemplo de cómo se puede ser famoso sin perder el alma, de cómo se puede crecer sin dejar de ser uno mismo. No ha necesitado escándalos para llamar la atención. No ha buscado reinventarse con artificios. Ha seguido su camino con calma, con paciencia, con esa sabiduría silenciosa que tienen los que saben de dónde vienen. Y eso, en los tiempos que corren, es casi revolucionario. Tal vez su nombre no aparezca cada semana en los titulares. Tal vez no tenga millones de seguidores en redes sociales. Pero tiene algo mucho más valioso: el respeto de sus compañeros, el cariño del público y la tranquilidad de saber que ha hecho las cosas bien. Y eso, amiga mía, vale más que 1000 portadas. Fuera de cámaras, David Castillo es un hombre sereno. No necesita estridencias ni luces de neón para sentirse vivo. Su vida privada siempre la ha llevado con mucha discreción, una rareza en un mundo donde muchos viven para ser vistos. Nunca ha sido de esos que venden exclusivas sobre sus relaciones o llenan revistas del corazón. Y no es porque no tenga historias, claro que las tiene, sino porque cree, como los de antes, que lo íntimo se guarda, se protege. Es un amante del cine clásico, de los libros bien contados, de la música con alma. Le apasiona el cine español de los años 70 y 80, ese que hablaba de la calle con honestidad, sin adornos. Ha mencionado más de una vez su admiración por Fernando Fernán Gómez, Paco Rabanne o José Luis López Vázquez. Para David, esos eran los verdaderos monstruos de la interpretación, y su meta no es imitarlos, sino estar a la altura de lo que representaron,
compromiso, verdad, arte. En lo personal, tiene un círculo muy reducido de amigos, los de siempre. Esos que lo conocen desde antes de Aída, que no lo tratan como una estrella, sino como el David de toda la vida. Cuando no está actuando, le gusta perderse en pequeños pueblos, alejarse del ruido, desconectar. También le gusta escribir, aunque lo hace en silencio, sin mostrar mucho. Tiene varios cuadernos donde anota pensamientos, diálogos, recuerdos. Quizá algún día saldrá de ahí una obra, una película, o simplemente quedarán como testimonio de su viaje. Muchos de los que han trabajado con él coinciden en lo mismo. David es un tipo profesional, puntual, respetuoso. Nunca se le ha subido la fama a la cabeza, y sigue tratando con cariño a todo el equipo, desde el cámara hasta el chico del café. Sabe que el éxito no es solo talento, también es trabajo en equipo, humildad y constancia. Una anécdota que cuentan del rodaje de Aída lo dice todo. En uno de los días más largos de grabación, cuando todos estaban agotados, David se acercó a un técnico que estaba teniendo un mal día y le dijo: «Tú también haces que esto funcione». Y eso quedó grabado. Porque no todos los actores se dan cuenta de que detrás del brillo hay muchas manos invisibles. Con los años, David se ha vuelto casi un mentor para algunos actores jóvenes que comienzan. Les da consejos, les habla sin filtros. Les dice la verdad, que este mundo es bonito pero también duro, que no todo es glamour, que hay que tener la cabeza fría y el corazón templado. Hay algo profundamente valioso en David Castillo. Representa la España real, la del barrio, la de la gente trabajadora que se esfuerza cada día. No necesita impostar nada, porque él es de verdad. Su acento, su forma de mirar, su lenguaje corporal, todo transmite cercanía. Por eso conecta tanto. Porque muchos se ven reflejados en él, porque les recuerda a un hermano, a un primo, a un amigo del cole. Ha recibido muchas cartas a lo largo de los años, especialmente de jóvenes que se sentían diferentes y encontraron en Jonathan García un referente. Chavales que no encajaban, que se sentían perdidos y que, al ver a ese personaje con sus errores y virtudes, comprendieron que también había lugar para ellos. David siempre ha dicho que eso es lo que más le llena, saber que su trabajo ha tocado vidas. A día de hoy, David Castillo se encuentra en una etapa de madurez plena. Ha dejado atrás la prisa de la juventud y ahora camina con paso firme. No le interesa hacer 10 proyectos al año, sino uno que le remueva por dentro. Es selectivo, y eso se nota en la calidad de su trabajo. Hace poco rodó un cortometraje que ha empezado a circular por festivales. Lo escribió y lo protagonizó. La historia gira en torno a un joven que vuelve al barrio después de años fuera, y se encuentra con que todo ha cambiado, menos él. Una especie de metáfora de su propia vida. El proyecto ha sido aplaudido por su sensibilidad, por su realismo, por su sencillez. Y es que David no necesita fuegos artificiales para emocionar, le basta con una mirada honesta. También ha coqueteado con el mundo de la docencia, dando talleres de interpretación a jóvenes en institutos y centros culturales. Le apasiona compartir su experiencia, dar herramientas, abrir puertas. Porque sabe que, igual que a él un día le dieron una oportunidad, ahora le toca a él sembrar en los demás. La carrera de David Castillo es, en definitiva, una de esas que no necesitan gritar para hacerse notar. Va construyéndose con calma, con coherencia, como se hacían antes las cosas, paso a paso, sin prisas, sin perder el norte. Es consciente de que muchos aún lo recuerdan como Jonathan, y no le molesta. Al contrario. Agradece haber formado parte de una serie que marcó una época. Pero también quiere, y está consiguiendo, que la gente vea más allá, que descubra al actor versátil, al hombre sensible, al artista que tiene mucho más que ofrecer.
La televisión lo lanzó al estrellato, pero el teatro le dio profundidad. El cine le ha dado nuevas alas, y la escritura podría ser su siguiente terreno por conquistar. Todo apunta a que, en los próximos años, veremos a David detrás de cámaras, creando historias propias, contando lo que nadie más se atreve. Y mientras eso llega, él sigue ahí, caminando por Madrid como uno más, disfrutando del aroma de los bares de toda la vida, mirando escaparates antiguos, charlando con la señora del mercado. Porque al final, lo que lo hace especial no es lo que muestra, sino lo que guarda. Uno de los eventos más destacados de este año es su participación en la película A Ida y Vuelta, dirigida por Paco León. En esta producción, Castillo retoma su emblemático papel de Jonathan García, el hijo menor de Aída, en una secuela cinematográfica que reúne al elenco original de la serie. El rodaje se llevó a cabo entre marzo y abril de 2025 y se espera su estreno en cines y en la plataforma Amazon Prime Video. Paralelamente, Castillo sigue apostando por el teatro. Desde el 22 de mayo hasta el 15 de junio de 2025, protagoniza la obra La cama rota en la nave 10 del Matadero de Madrid. Esta propuesta vanguardista y polémica ofrece al espectador una experiencia intensa y provocadora. Además de su trabajo en pantalla y sobre las tablas, Castillo ha explorado su lado más íntimo a través de la escritura. En 2024, publicó su primer poemario titulado Piedra de Madera, una obra que reflexiona sobre las relaciones humanas y la evolución personal mediante analogías con la naturaleza. Comparte regularmente sus textos en su cuenta de Instagram, donde acompaña cada publicación con frases evocadoras. Curiosidades. Aunque se hizo famoso por Aída, David Castillo ya había hecho sus pinitos en la interpretación desde muy joven. Comenzó en el teatro escolar y fue allí donde un representante lo vio y lo fichó. Tenía madera desde pequeño y no tardó en brillar. El casting para el personaje de Jonathan García fue muy exigente. Se presentaron más de 500 niños, pero David convenció a los directores de casting por su naturalidad, su desparpajo y ese toque de ternura callejera que le hacía único. Durante más de una década, fue el hermano pequeño de toda España. Su papel en Aída no solo le dio popularidad, sino también una enorme escuela de vida y de oficio. Creció literalmente delante de las cámaras, algo que no muchos actores pueden decir. Pocos saben que David es un apasionado de la literatura. Admira a autores como Antonio Machado, Benedetti y Gloria Fuertes. En 2024, se animó a publicar su primer poemario, Piedra de Madera, y ha confesado que escribir es casi una necesidad para él, una forma de ordenar lo que siente. David Castillo comenzó su carrera artística a los 7 años como modelo publicitario. Poco después, participó en series como Hospital Central y Ana y los 7. Su gran salto a la fama llegó en 2005, cuando con apenas 12 años se unió al elenco de Aída, interpretando a Jonathan García durante casi una década. En entrevistas recientes, David ha compartido que, aunque disfrutó de su trabajo en Aída, también enfrentó desafíos al crecer en un entorno adulto desde joven. Ha expresado que no está seguro de permitir que su hijo siga una carrera similar a tan temprana edad, ya que considera que no creció en un ambiente adecuado para un niño. David mantuvo una relación con Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé. Aunque la relación terminó hace algún tiempo, actualmente Jara está en pareja con Samuel Izunza, con quien tiene un hijo. Además de su papel en Aída, David Castillo ha participado en diversas películas. Entre ellas se encuentran Cachorro, 2004, El séptimo día, 2004, Camping, 2006, El diario de Carlota, 2010 y Torrente 4, Letal Crisis, 2011. David Castillo se formó como actor en la Escuela de Interpretación de Juan Carlos Corazza, una de las más prestigiosas de España. Esta formación le ha permitido desarrollar una sólida carrera en el teatro, participando en obras como Retorno al hogar, Lulú, La cama rota, GRRRL,
José Padilla, Ron, Jamás caer vivos y Casuco, Vida y muerte.